Y la información a esta hora tiene que ver con la cena de anoche del presidente Alberto Fernández con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a solas, por primera vez, 2 horas en Olivos. Y la pregunta es si la dinámica entre la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández cambia o es más de lo mismo. ¿Cambia o es peor de lo mismo? Porque estamos en una situación muy delicada. Ahora voy a contar. Guzmán dejó una bomba desde el punto de vista de la dinámica de esta economía. Y la pregunta es si las definiciones que se tomaron a último momento, a las corridas, sin ningún plan elaborado el domingo a la noche, designar a Silvina Batakis como ministra de Economía, puede cambiar la dinámica en la cual va esta economía directo a una situación peor de la que estamos viviendo, o si acelera la crisis. Esa es la pregunta. A esta hora, el dólar blue está en 267 pesos. El dólar para las empresas, que es el dólar contado con liquidación, llegó a 284 pesos, ahora está alrededor de 278, 280 pesos, en una dinámica en la cual es muy complejo evitar el peor escenario, que sería una devaluación del tipo de cambio oficial, que queda muy atrasado cuando se dispara la brecha cambiaria y cuando se aceleran los precios, como están ocurriendo en los últimos días, porque una devaluación sin plan en este momento del tipo de cambio oficial significaría detonar todavía más la crisis. Es decir, que la Argentina se vaya a un nivel inflacionario mucho mayor del 70-75% este año y que vaya a una recesión en el corto plazo. Es decir, que la economía pegue en medio de una crisis económica más profunda la vuelta y vaya directamente a la recesión. Hago la pregunta de si cambia o no la dinámica que hemos visto en los últimos meses entre la vicepresidenta y Alberto Fernández, o es más de lo mismo lo que estamos viendo por estas horas. ¿Por qué digo más de lo mismo? Porque se reúnen anoche en la cena, en Olivos. Cristina lo va a ver a Alberto Fernández. Como saben, Cristina le da la venia para la designación de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía, después de que se eyectó, es decir, yo dije, agarró el paracaídas y se tiró del avión. Martín Guzmán los deja a todos desnudos, mostrando que no tenía ni plan B, ni plan económico, ni un acuerdo político de cómo seguir. Y la pobre Batakis asume en una situación de máxima incertidumbre. Y la pregunta es si va a tener un respaldo político de la pareja presidencial de manera claro, o lo que va a ocurrir es lo de siempre, donde Cristina dice que le da efectivamente el guiño a Batakis, como le había dado en su momento el guiño a Guzmán, y ve los resultados. Si dentro de 20 días, un mes, la situación empeora, nadie se hace responsable por Batakis y entramos en una dinámica mucho más peligrosa. Y más de lo mismo es lo que aparece en las crónicas de algunos periodistas que cubren muy de cerca el día a día del presidente Alberto Fernández, y una frase que le transmite o el presidente Alberto Fernández o un colaborador muy estrecho a aquellos que están cubriendo el día a día de la Casa Rosada y de Olivos. Es la versión que sale de Alberto Fernández de lo que fue la cena de anoche. Y ojo con esto, porque si es más de lo mismo, es algo peor de lo que hemos visto hasta ahora, porque ya no hay margen de maniobra. Ahora va a contar Carlos González Prieto, bueno, cómo es esta relación, si ha cambiado algo entre el presidente y la vicepresidenta. ¿Por qué digo que estamos en una situación muy compleja desde el punto de vista económico? Veamos cómo
están los dólares ahora, a ver si podemos ver la primera placa para que entiendan en la situación de incertidumbre total en la cual está esta economía. Tenemos un dólar oficial que está en 126 pesos, es el dólar oficial mayorista, el dólar oficial al cual traen los dólares los exportadores y al cual el Banco Central le da dólares a los importadores para que paguen las compras al exterior. Un dólar oficial a 126 pesos que ha quedado totalmente desfasado respecto al dólar blue, que hoy está ya en 267 pesos, esto fue esta mañana, o el dólar contado con liquidación, que es el dólar de dolarización de las empresas, que está en 280 pesos. Cuando esta brecha entre los dólares libres, el dólar blue, el de la calle, el ilegal, el negro, o el dólar al que acceden las empresas en el mercado cambiario, se amplía mucho, bueno, hay un problema enorme, porque la expectativa de que va a subir este dólar oficial se dispara, es la expectativa de devaluación, lo que estamos viendo en este momento. Ahora, si encima el Banco Central no tiene reservas y desde la semana pasada a este dólar oficial lo termina poniendo como testimonial, porque no se los da a las empresas importadoras para que paguen sus importaciones, porque tiene que acumular reservas en el Banco Central, porque tiene que pagar 700 millones de dólares el viernes de los cupones de deuda, de la deuda en dólares reestructurada por Guzmán, porque tiene que hacer importaciones de energía importantes, de gasoil y de gas, hasta septiembre, y todavía le faltan 2.500, 3.000 millones de dólares de importaciones, y si no tiene los dólares no las puede hacer. Entonces se está sentando sobre los pocos dólares que tiene y no entrega este dólar a 126 pesos. Lo que ocurre es que no solamente estos dólares se ponen cada vez más calientes, sino que los precios de la economía empiezan a remarcarse de manera muy acelerada, que es lo que estamos viendo en los últimos días, donde empieza a haber aumento del 10, del 20%, a partir de lo que ocurrió la semana pasada con el cierre del pago de importaciones y lo que ocurrió este fin de semana con la incertidumbre total. ¿Cómo se sale de esa dinámica? La única forma que se sale es tratando de generar confianza respecto a cuál es el camino y mostrar que esta economía no va a estar inundada de pesos que corren al dólar y que va a tener más dólares en las reservas. Pero para eso es fundamental la confianza. Y el gobierno, el fin de semana, evaluó distintas alternativas. No había un plan B en absoluto y lo único que hizo es cambiar un ministro de Economía. No cambió la dinámica de esta economía, tratando de empoderar a un ministro de Economía o a un nuevo gabinete que tuviera un rumbo económico definido, pero que buscara cambiar las expectativas de que en cualquier momento hay una devaluación y que Argentina va a una inflación arriba del 100%. Y en esa dinámica es muy difícil para la ministra entrante, Silvina Batakis, tratar de dar vuelta las expectativas y sobre todo si las versiones siguen siendo que hay una diferencia de fondo respecto al rumbo de lo que se quiere hacer entre el presidente de la Nación, que ratifica a través de Batakis el acuerdo con el FMI, la búsqueda de un equilibrio fiscal. Batakis recita lo que tiene que decir, lo que recitaba Guzmán, pero ahora en boca de Batakis. Y la vicepresidenta de la Nación, que lanza el salario universal y propuestas que no están dentro de lo que está en el manual de Batakis, de Guzmán y de lo que se acordó con el FMI. Esa dinámica es muy compleja, además, porque Guzmán se eyecta del gobierno cuando se le desarma la principal fuente de financiamiento que tenía el déficit fiscal, que es la deuda en pesos. Y atención con esto, porque tal vez la vicepresidenta no entiende esta dinámica, no entiende cómo termina esto si no se cambian las expectativas, pero el Banco Central está emitiendo pesos no solo ya para pagar las cuentas del fisco, es decir, el déficit fiscal, para pagar parte de los salarios o las jubilaciones, sino que está emitiendo pesos para recomprar bonos en pesos en el mercado de inversores
que están vendiendo esos bonos y quieren correr al dólar. Entonces el Banco Central ayer emitió 250.000 millones de pesos, un inversor del otro lado vendió su bono en pesos y corre a la brecha cambiaria, corre a los dólares libres, a los dólares de referencia para las empresas. Entonces, en síntesis, si estos dólares se siguen ampliando, este dólar de 280, que es el dólar de dolarización de las empresas, se sigue disparando, inexorablemente vas a una devaluación desordenada, a una aceleración todavía mayor del nivel de precios y a un colapso económico en medio de una crisis política y social muy, muy compleja. Entonces, los riesgos son muy, muy grandes y por eso salió, rápidamente vamos a resumirlo, Batakis a decir, primero, el equilibrio fiscal es algo que yo defiendo, dijo Batakis. Fue una de las declaraciones que dio, una de las señales desesperadas para tratar de enviar una señal de tranquilidad a los mercados. Segundo, vamos a cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario. Tercero, vamos a seguir con la segmentación de tarifas y el recorte de subsidios. Es decir, una Batakis que está buscando enviar alguna señal de una hoja de ruta, que es más o menos la hoja que tenía Martín Guzmán, pero supuestamente con algún aval político mayor del que tenía Martín Guzmán. Ahora la pregunta es, ¿qué era una cuestión personal de Cristina con Guzmán? Entonces le va a dar una bala a Batakis para que siga ese rumbo, porque no se lo bancaba a Guzmán, porque decía que le había mentido y esto que el otro, una cuestión de piel con Guzmán. Y ahora va a apoyar a Batakis con ese mismo rumbo que ella rechazaba y que rechaza permanentemente cuando habla de manera inconexa de distintos temas de economía o de medidas que el gobierno no tiene en su hoja de ruta. Yo creo en el equilibrio fiscal y en la liberación de las fuerzas productivas del país, dijo Silvina Batakis, en parte recitando el credo del equilibrio fiscal del FMI, en parte una frase recordada de Martínez de Oz, ¿no? De liberar las fuerzas productivas del sector privado del país. Es decir, tratando de dar, aunque no es una economista ortodoxa, es una economista heterodoxa, Batakis, que cree en la intervención del Estado, está tratando de enviar alguna señal desesperada de confianza de que no va a ser un giro en 180 grados en la política acordada con el Fondo Monetario. Y rápidamente, vamos a cumplir con el acuerdo con el Fondo Monetario, uno de los puntos que dice la ministra entrante, Silvina Batakis. El segundo punto de lo que plantea es, vamos a seguir con la segmentación de tarifas y la quita de subsidios. Es uno de los puntos clave en ese acuerdo con el Fondo Monetario. Y después trata de decir lo que dicen siempre los ministros de Economía cuando ven venir que se les desbanda todo desde el punto de vista cambiario. Me siento muy cómoda con el dólar oficial de 126 pesos. Ahora, el gobierno está muy cómodo con el dólar oficial 126 pesos, pero no se lo da a nadie. Y como no se lo da a nadie desde la semana pasada, hay remarcaciones por toda la economía de todos los insumos o productos que huelan a dólar. Entonces, en las últimas horas hemos visto remarcaciones del 20-30% en bienes durables, en productos de bazar, en productos de cerrajerías, de herrería, es decir, todo lo que tenga algún componente importado, en todo lo que tiene que ver con aluminio, en todo lo que tiene que ver con neumáticos, con todo tipo de productos que tengan algún tipo de componente importado. Y dice Batakis, el dólar blue es un mercado marginal, lo que dicen todos los ministros de Economía. Lo que no es marginal es lo que está ocurriendo con este dólar de casi 280 pesos, que es el dólar que toman como referencia las empresas. Y si el gobierno no define rápido cuál es su programación de reservas, cuál es su plan fiscal, ¿por qué el plan fiscal? Porque Argentina, vicepresidenta, no es Brasil, no es Uruguay, no es Colombia, no es Perú, no es Bolivia, es Argentina. Y Argentina no puede hoy financiar el actual nivel de déficit fiscal. ¿Y por qué no lo puede financiar? Porque tenemos 80% o 70% de inflación y los dólares volando, los dólares libres, cosa que no ocurre en ninguna economía de Occidente, salvo en Venezuela. Entonces, si la Argentina no quiere ser Venezuela,
tiene que dar una señal fuerte de que va a tratar de equilibrar sus cuentas fiscales, como dijo la ministra de Economía Batakis, que no va a emitir y que recrea la confianza para que le puedan prestar al menos en pesos para financiar en la transición el déficit fiscal. Por ahí la vicepresidenta no entendió lo que pasó el fin de semana, pero Guzmán se les eyecta del gobierno, agarra el paracaídas y se tira del avión y se salva personalmente y va a dar charlas en Columbia y en otras universidades en los próximos meses contando cómo la miopía política de los argentinos no le permitió avanzar con lo que él quería. Yo he sido un crítico en muchas cosas de las que implementó desde el punto de vista Guzmán, pero lo que hay que entender, ya Guzmán hoy no importa, es que se eyectó, los dejó solos en una situación muy, muy compleja y se eyecta cuando se le desarma la deuda en pesos. Cuando se da cuenta de que en medio del zafarrancho político empiezan a venderle los bonos en pesos y hay vencimientos de bonos de deuda en pesos todos los meses. Y si eso no se puede renovar, no solamente no podés financiar el déficit fiscal, sino que se te dispara la brecha. Y si te dispara la brecha tenés que devaluar. Y si tenés que devaluar vas a una inflación mucho mayor de la que estamos viendo y la economía se cae como un piano. Esa dinámica es la que hay que tratar de evitar en las próximas semanas. Y la pregunta es si Batakis, que recién está viendo dónde están las cosas en el despacho y cómo era el acuerdo con el fondo, porque ella lo desconocía, estaba en un área de la Secretaría de Provincia y Ministerio Interior que no seguía las cuentas nacionales, bueno, puede en muy poco tiempo encontrar un consenso político para avanzar y ratificar ese acuerdo.